Pentecostés, la subversión del espíritu. Me ha gustado titular esta predicación. Una predicación que, como ya habéis oído, pues va a estar girando en torno a 3 textos, uno en Hechos y 2 en la Carta de los Gálatas, que son los textos que el leccionario narrativo pues, nos invita a considerar en un día como hoy, que es el día de Pentecostés. El día donde celebramos, ¿no?, la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia, donde conmemoramos ese día, hacemos memoria y reflexionamos, ¿no?, en torno a ello. La verdad es que os quiero comentar como 3 pequeñas cosas en esta predicación, una sobre cada texto de los que hemos leído, y espero que os sirvan y nos sirvan de edificación para nuestra vida como creyentes y también como comunidad. La primera de las lecturas que hacemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, pues allí vemos cómo el Espíritu Santo llega y cae sobre la Iglesia, ¿no? Ese día era el día donde se celebraba la fiesta judía de las cosechas o de la cosecha, que posteriormente también acabó siendo el centro de la celebración de la recepción de la ley, de la recepción de la Torá, de esa alianza que Dios había hecho con el pueblo y bajo la cual, ¿no?, pues Él le había dado esas normas de vida, ¿no?, que tenían que, de alguna manera, ser la seña de identidad de ese pueblo, las normas de vida, ¿no?, para ese pueblo de Dios. Y eso era lo que se conmemoraba en aquel momento en Jerusalén. Por eso en Jerusalén había tanta gente, porque era una fiesta tradicional que pues congregaba, peregrinaba una gran parte del pueblo judío a Jerusalén para celebrarla, que venía de muy antiguo, venía de muy antiguo. Y justo ese es el día escogido, ¿no?, para que el Espíritu Santo venga sobre el pueblo. No es, o en este caso, sobre el pueblo de Dios. No es una fecha al azar. El día donde se celebraba la recepción de la ley, ¿no?, ese sello de identidad del pueblo de Dios que marcaba la vida del pueblo de Dios, las normas de conducta de ese pueblo de Dios, justo ese día, ¿no?, 50 días después de la resurrección del Cristo, pues ese día, y tal y como Él había anunciado, cae el Espíritu sobre la Iglesia. Parece que marca, ¿no? Parece no, es evidente, ¿no?, que se nos quiere hacer pensar en que aquí ha habido un cambio radical a la hora de proponer la vida del pueblo de Dios. Si antes estaba marcada por la ley, ahora va a estar marcada por el Espíritu de Dios. Por ese Espíritu que Jesús ya había anunciado que vendría después de Él y que empoderaría a la Iglesia para vivir su evangelio, su propuesta de vida abundante que había compartido durante su tiempo en la tierra. Por lo tanto, lo que pasa ese día es absolutamente significativo. Y además, en la narración de Hechos, y más si vamos a el antes y después del texto que hemos leído, pues se nos narra como una cosa impresionante, ¿no? Como una cosa impresionante, ¿no? Estas lenguas de fuego que se empiezan a manifestar, ¿no? Se utiliza un lenguaje que de alguna manera lo que nos quiere hacer ver es que, bueno, allí pasa algo especial, eso no es un día, eso no es una fiesta más, ¿no?, de Pentecostés, aquí pasa algo diferente, ¿no? Y se nos habla de que la gente, cuando se recibe ese espíritu, empieza a hablar en una lengua que no es la suya, y las otras personas la entienden, ¿no? Es curioso porque esta mención a las lenguas, que ha generado ríos de tinta, ¿no?, en la teología, esta mención que se hace en Hechos no es exactamente igual a la palabra que se utiliza en otros textos del Nuevo Testamento cuando se hace referencia a las lenguas. En este caso, en el Nuevo Testamento, en este caso en Hechos, esta referencia se hace a las lenguas que hablan las personas, no tanto en esa otra lengua indecible que solamente entiende, o ni siquiera a veces entiende la persona que la habla, ¿no?, que más adelante en el Nuevo Testamento se hace referencia. No, es que hablaban en otro idioma que no conocían previamente y las otras personas de esos otros idiomas entendían eso, ¿no? Creo que es importante no quedarnos tanto con el hecho en sí de que hablen lenguas diferentes, que es impresionante, ¿no?, es una muestra del poder de Dios, sino el propósito de todo eso. Porque recordad, cuando hablábamos de Hechos y de Lucas, que hemos estado meditando este año al respecto,
que en Hechos hay ese texto tan bonito, tan conocido, ¿no? En el capítulo 1, que dice que me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Y resulta que cuando se manifiesta el Espíritu, esas lenguas que hablan van a hacer posible que se cumpla, ¿no?, ese mandato de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿no? Porque van a poder comunicar las buenas nuevas, el Evangelio, que la Iglesia había recibido. Por lo tanto, muy probablemente tiene que ver mucho con esto, ¿no? Tiene que ver con esta intención de Lucas, que escribe Lucas y Hechos, como bien sabéis, de mostrarnos de que esa profecía de Jesús se cumple, que la Iglesia es empoderada, que la Iglesia recibe el Espíritu Santo y, por lo tanto, va a poder vivir el Evangelio y comunicarlo, ¿no?, hacia afuera, compartirlo con el resto de la humanidad. Claro, si nos lo paramos a pensar, realmente es impresionante, ¿no?, lo que pasa en este momento en Jerusalén. Jesús había predicado que a Dios solamente se puede adorar en espíritu y en verdad. Jesús había anunciado que esa reconciliación con Dios y esa comunión con Dios era algo que las personas tenían que vivir de corazón y que el templo no podía servir de mediación, que la religión no podía de alguna manera secuestrar esta comunión, esta posibilidad de relacionarte y de adorar a Dios directamente y de corazón, que de alguna manera eso pasaba todo a un segundo plano, que no se podía administrar la relación con Dios desde ningún templo ni por ningún sacerdocio, sino que la relación auténtica con Dios iba a depender de la autenticidad de corazón. Y resulta que el Espíritu de Dios, que cae en este día de Pentecostés, cae en medio de una fiesta donde vienen todo tipo de personas, algunas de las cuales no tenían permitida su entrada en el templo, pero reciben el Espíritu todos por igual, sin importar el sexo, si eran hombres o mujeres, recordar la posición de las mujeres en la época, pero el Espíritu no distingue, no separa hombres y mujeres, seres humanos, de cualquier etnia, de cualquier nación, no importa si eran judíos de origen o eran extranjeros, que también hemos visto esa diferencia, el Espíritu cae sobre todos por igual y cae sobre todas las personas independientemente de su condición social, sean ricos, pobres o cual sea su función dentro de ese pueblo, fueran sacerdotes o fueran comerciantes, cae de manera, ¿no?, universal. Otro mensaje, ¿no?, es que si lo sabemos pillar es impresionante, sobre todo si lo vamos ligando con todo lo que hemos ido meditando en torno a la carta, en torno a Lucas y Hechos que hemos hecho este año, ¿no? Por lo tanto, ese evangelio que Jesús ha venido a predicar en el nombre de Dios para toda criatura, donde todo el mundo es objeto de salvación, el Espíritu, de una manera asombrosa, lo hace real y verdad para todo. Es una experiencia al alcance de todos. Por lo tanto, no solo se cumple la profecía de Jesús en cuanto a que va a venir, sino que se cumple el Evangelio, esa oferta de vida abundante para toda la humanidad sin ningún tipo de excepción, sin ningún tipo de excepción. El Espíritu cae sobre todos. Por lo tanto, esta quizás es la primera gran cuestión del día de hoy, ¿no? Esta venida universal del Espíritu sobre el pueblo de Dios, que rompe cualquier barrera y que permite que podamos hacer nuestro el Evangelio y compartirlo con otros. Gálatas 4 va un poco más allá, ¿no? Porque Gálatas 4 hace referencia a esa expresión de Abba Padre, ¿no? Porque ahora sois hijos, hijas de Dios, y habéis recibido el Espíritu por el cual podéis proclamar y podéis decir Abba Padre, ¿no? Y aquí vemos algo más sobre el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo nos asegura que somos hijos e hijas de Dios, hasta el punto de poder hablar con esta confianza que de alguna manera refleja esa expresión Abba Padre, que muchas veces traducimos como papá, papaíto, ¿no? Entender el contexto, ¿no?, lo que queremos decir con esto, lo que se quiere decir en el texto. Desde esa relación a distancia, ¿no?, con ese Dios iracundo a veces, ¿no?, con ese Dios en el que en definitiva
casi que te tienes que acercar con miedo, ¿no? Pues resulta que desde esa pertenencia a la familia de Dios le puedes decir, papá, cambia tu identidad completamente. Eres familia y somos familia de Dios. De alguna manera, el Espíritu Santo y su presencia en cada uno de nosotros nos hace pertenecer a la familia de Dios. Y cuando somos familia, deberíamos de entender, aunque no siempre se cumple, ¿verdad? Deberíamos de entender que el amor es lo que prima en la relación de familia. El amor que hace que nos acompañemos en nuestro caminar, en el cual a veces tropezamos, nos desenfocamos o podemos experimentar muchas cuestiones, pero en la familia encontramos, ¿no? Y muchas veces hacemos gala en la cultura latina de nuestro valor de la familia, la red de seguridad de la familia, ¿no? Cuando tuvimos que pasar por la pandemia, ¿no? Que muchos decían que en la cultura latinoamericana, ¿no? Siempre están estos lazos familiares que nos ayudan, ¿no? En comparación con otras culturas, a tener alguien que nos cuida, nos da soporte, nos anima, a veces nos presta dinero, entendedme, ¿verdad? Y nos ayuda a salir del momento. Claro, qué impresionante es el lenguaje que utiliza Pablo en los Gálatas, ¿no? Porque les está intentando hacer comprender el cambio de categoría. Y ahora sois familia de Dios, ¿no? Claro, familia de Dios. Es que se dice muy rápido, ¿no? Se dice muy rápido. Familia de aquel que es el amor con mayúscula. Familia de aquel que es la luz con mayúscula. Familia de aquel que es la vida con mayúscula. Claro, ¿qué comparte Dios con su familia? ¿Qué comparte Dios con su familia? Si tú vives eso, ¿de qué manera vives la relación con Dios? Yo creo que la palabra gozo se queda pequeña. Yo creo que a veces incluso por manida, porque las iglesias la tenemos tan usada, ¿no? A veces cuando las cosas se usan mucho, pero la palabra gozo se queda pequeña cuando uno entiende que forma parte de la familia de Dios y que eso se convierte en una experiencia como hijo, como hija, como parte de ese mismo Dios. Cambia radicalmente, ¿no? Imagino que en una familia como esa que estamos hablando, uno se puede sentir seguro, uno se puede sentir seguro, uno se puede sentir aceptado, y a veces buscar seguridad y aceptación en el tiempo que corre es difícil, ¿no? Recibir ese amor desde la gracia, que te acepta, que te hace familia, ¿no? Sin pedirte cuentas de todo lo que llevas en la mochila antes de llegar a esa familia, ¿no? Por tanto, ese segundo texto de Gálatas que hemos leído nos hace pensar y meditar en que ahora somos pueblo de Dios, que ahora somos familia de Dios. Como digo, que ahora podemos coger, ¿no?, esa luz, esa vida abundante, que podemos hacer nuestro toda la abundancia de la vida de Dios. Además, creo que obviamente Dios quiere compartir con nosotros, ¿no?, en ese Evangelio, en ese Jesús, ¿no?, que predicó, que nos enseñó, una nueva humanidad, una nueva manera de vivir, un nuevo estilo. Quiere que su familia sea diferente, ¿no? A veces no habéis escuchado, aunque sea en las películas, esa frase de, por decir la mía, los gramajes no hacemos esto. ¿Habéis escuchado estas expresiones? Esto no es propio de nuestra familia. Es como si Dios, ¿no?, tuviera esta familia y lo que marca su familia es el compromiso por esa nueva humanidad, es ese compromiso por esa vida abundante, por hacer real esa vida, no solo para nuestro beneficio propio, sino para compartirlo con el resto de las personas que nos acompañan en la existencia, ¿no? Por eso digo que es nueva humanidad, no solamente nueva vida personal. Por lo tanto, es algo más, algo que es propio de esa familia de Dios. Y eso me lleva a compartir esta tercera parte de esta reflexión, ¿no?, este último texto. Un texto curioso, ¿no?, porque es ese texto que ahora os hago memoria para los que os habéis ido incorporando. Estamos leyendo en Gálatas, en ese capítulo 5, que se habla de los frutos del Espíritu. Y antes dice, bueno, hay cosas que eso no pega con la familia de Dios. Y dice un montón de cosas, ¿verdad? Las hemos leído.
Pero lo que es propio de la familia de Dios, entonces también menciona al Espíritu, ¿verdad? Esos frutos del Espíritu, es amor, paz, gozo, ¿eh? Y después hace como una enumeración de 9 frutos de ese Espíritu de Dios, ¿no? Yo siempre me gusta explicar en este texto, y ahora os lo compartiré, que no es una idea que todo el mundo tenga que aceptar, ¿vale? Pero que yo me gusta, ¿no? Y creo que es acertada y os la quiero compartir. Claro, Pablo pone de ejemplo algunas conductas que no eran de ayuda, que no creaban nueva humanidad, que no eran de bendición, que no generaban vida en su cultura y en su momento y en su época. Todos tenemos que reflexionar que si Pablo escribiese en el siglo XXI ese texto, qué cosas nos diría que no son propias de la familia de Dios, ¿no? ¿Qué no casa con esa propuesta de vida abundante, de vida nueva, de nueva humanidad que Dios quiere para nosotros, ¿no? Hombre, yo tendría mi lista y yo os invito a hacer la vuestra. Probablemente maltratar al inmigrante, a los extranjeros, tan de moda a veces en nuestra sociedad, pues yo creo que estaría en esa lista, ¿no? En nuestra sociedad se habla continuamente de abusos, de violencia hacia los niños, ¿no? Hacia las mujeres. Todavía seguimos luchando, aunque acabamos de hablar de que el Espíritu Santo iguala, ¿no?, a hombres y mujeres, pero todavía la humanidad sigue luchando por tratar igual a hombres y mujeres. Diferentes opciones de género, ¿no? Diferentes opciones a la hora de relacionarnos. A día de hoy hay muchas cosas diferentes, ¿no? Y seguimos ejerciendo exclusión hacia aquellos que tienen opciones de géneros diferentes, ¿no? Probablemente Pablo diría, ¿no?, esto no es propio, ¿no?, de esa nueva humanidad que Dios quiere. Lo que sí que es propio, y ahí quiero centrarme, es la vivencia del amor. Porque ese texto de Gálatas dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, ¿no? 9 frutos. Pues yo siempre digo, cuando predico este texto, de que no hay tanto 9 frutos, sino que solamente hay uno. Creo que alguno ya me habrá escuchado esta explicación, porque yo siempre comparto esta visión, ¿no? El fruto del Espíritu solamente es uno, el amor. Y yo argumento lo mío, desde el respeto a todos, pero Jesús no propuso en el nombre de Dios que viviéramos en el amor. No dijo Jesús que lo más importante, a preguntas, ¿no?, de terceros que le buscaban un poco las cosquillas, que lo más importante era el amor a Dios con todo nuestro ser. Y no dijo que lo más importante era el amor al prójimo. Pues entonces a mí me casa mucho, ¿verdad?, que el fruto de ese espíritu que cae sobre la Iglesia, que acabamos de describir de esa manera tan potente, sea el amor. Y que seguramente el gozo, la paz, la templanza, la benignidad sean esos matices del amor. Porque el amor es muy grande y el amor tiene muchos matices, ¿verdad? En el texto griego no hay comas, Entonces los traductores ponen las comas donde creen más oportuno. Por eso yo me permito el lujo de sugerir esta otra manera de leer Gálatas, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor. 2 puntos, ¿vale? Paciencia, gozo, benignidad. Fruto del Espíritu es amor. Si vosotros tuvierais que poner un matiz, ¿qué matiz pondríais? Si vosotros tuvierais que escribir Gálatas y quisierais matizar el amor, ¿qué matiz pondríais? Aparte de los que Pablo comparte. Solidaridad. ¿Cuál más? Sinceridad. Honestidad. Paz. Silencio. Resiliencia. Seguramente, ¿no?, como digo, el amor es muy grande, pero creo que la propuesta, y por eso os lo quería preguntar, la propuesta es generar esa nueva humanidad con esos nuevos valores cuyo centro es el amor, que se matiza, que se lleva a la práctica con todas estas cuestiones que estamos compartiendo, ¿no? En definitiva, es una propuesta de parte de Dios que sirve de contraste y de alternativa a la propuesta de la sociedad, a la propuesta sobre todo que deshumaniza, a la propuesta que excluye, a la propuesta que en definitiva
acaba dejando fuera a quien lo necesita, a la propuesta que va generando prejuicios para evitar, ¿no?, o para excluirle de esa relación con Dios. Por lo tanto, es una propuesta para construir nueva humanidad, bajo unos nuevos principios que era el Evangelio, o que sigue siendo el Evangelio que Jesús nos predicó. El Espíritu Santo realmente no solamente es un día que conmemoramos como Iglesia, reflexionamos y pensamos. El Espíritu Santo es una realidad en la vida de cada uno de los hijos e hijas de Dios. Es una realidad que nos ayuda, que nos empodera a hacer nuestro el Evangelio. Y no solamente de una manera personal, sino comunitaria. Y que nos ayuda a colaborar con Dios en esos frutos del Espíritu para generar nueva humanidad.